Bienvenidos a un capítulo más de la tercera temporada de Wisdom Podcast, el espacio donde exploramos estrategias, ideas y experiencias para llevar los negocios al siguiente nivel. Esta semana tengo el honor de presentar al licenciado Carlos Octavio Dávalos Batres, un referente en el ámbito jurídico, licenciado en Derecho con más de 40 años de trayectoria y una sólida especialidad en Derecho de Empresa. Actualmente, en el proceso de titulación de su empresa en Derecho Corporativo y cursando una maestría en Derecho Laboral, su formación académica es tan robusta como su experiencia. Como socio fundador y director general de Consultoría Laboral Integral, SC, desde 1997, lidera un equipo que brinda asesoría integral a empresas, tanto preventiva como correctiva, atendiendo con maestría todo tipo de litigios individuales y colectivos. Su excelencia está respaldada por la preferencia de una vasta cartera de clientes. Su influencia se extiende como presidente de la Asociación de Abogados Laboristas del Estado de Querétaro, AC, como catedrático de Derecho Procesal del Trabajo de la Universidad Anáhuac Campus Querétaro. Además, ha tomado e impartido numerosos diplomados abarcando desde Derecho Internacional del Trabajo hasta el nuevo Sistema de Justicia Laboral, REPSE, consolidándose como una voz experta en la materia. Démosle la bienvenida. Hola amigas y amigos de Wisdom Podcast, bienvenidos nuevamente a este episodio que como siempre te recomiendo, ten donde escribir, porque te vas a llevar brillantes flashazos de lo obvio de platicar con nuestro invitado, un gran experto y amigo en temas de laboral, legal y todo eso de hablar con mucho cuidado, pero sobre todo no para que te dé miedo ni te dé terror, aunque pareciera que vamos a hablar de terror, ¿verdad, Carlos? Pero sino para que actúes, para que te prevengas, para que hagas las cosas como deben de hacer, de que tu equipo esté dirigido a lograr tus objetivos. Bienvenido, mi querido licenciado Carlos Dávalos, bienvenido a este episodio. Muchas gracias, Freddy, y muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos para ver qué sucede. Oye, Carlos, pues bienvenido. Y hay algo que conozco de ti y que quería preguntarte. Tienes un hobby interesante o una afición importante y has ganado incluso premios al respecto. Cuéntanos de ese hobby que alguna vez me has contado. Gracias. Bueno, sí, es un hobby. Hago un deporte canino. Originalmente se llamaba Schutzhund. Con el tiempo ha venido cambiando el nombre. En la actualidad es IGP. El nombre ha cambiado porque Schutzhund es una palabra alemana, significa perro de protección. Y ahora con todo este movimiento del protección canina y los animal lover, todo eso, como los perros no pueden ser de protección y ha cambiado. Actualmente las siglas significan algo así como pruebas internacionales de trabajo, pero los ejercicios son los mismos y es un deporte que consta de 3 fases, rastro, obediencia y protección. Y bueno, pues en eso ya tenemos algunos años muy, muy entretenidos, muy a gusto. Y de eso se trata más o menos este deporte canino. He representado al país a nivel internacional. No me ha ido tan bien, pero muy contento ya nada más de tener la oportunidad de representar a México, pues ya, yo digo, ya somos ganadores, ¿no? Ya somos triunfadores. ¿Alguna de esas experiencias en donde representaste a México que nos quieras platicar? ¿Qué recuerdas que viviste? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues mira, regularmente vamos a un grupo de deportistas caninos y realmente el poder convivir entre nosotros, el poder estar en un país en donde el idioma, pues porque ha sido en Alemania y en Holanda, el idioma no ayuda tanto, pero la verdad es que la convivencia, la gente que se reúne en ese entorno canino, no importa dónde seas, regularmente te acoge bien, apoyan y eso es lo bonito, lo que a mí me ha gustado y la convivencia con nuestros compañeros mexicanos. Bien, bien interesante. Qué buena experiencia y felicidades. Gracias. También por esa oportunidad de representar a México. Yo creo que sea cual sea el hobby o un deporte o algo en donde tengamos la oportunidad de representar a nuestro país, debe ser algo que debe de apuntarse a nuestro legado. Así es, así es. Muy bien, Carlos. Pues bueno, vamos a platicar en tu especialidad, desde luego, y que tienes muchos años y muy buena experiencia, muy buena trayectoria. Ya lo escucharon al inicio en nuestra presentación de Carlos. Estamos viviendo en nuestro país un momento de muchos cambios en las reformas laborales, que no sé si sea solo ahora o siempre ha sido, ¿no? Creo que siempre estamos buscando cómo será la mejor manera de regular esto, ¿no?
Sí, pero fíjate que sí es ahora, o sea, desde la Constitución de 1917, en donde se plasma por primera vez en un cuerpo legislativo los derechos laborales, por primera vez en México y a nivel mundial, eh, a que se crea la Ley Federal del Trabajo en 1931 y después vienen algunas reformas en 1970, en 1980. Realmente hubo muy pocas reformas, realmente se modificó, aunque sí hubo reformas importantes en el procedimiento, en algunas cuestiones así, la creación de las juntas de conciliación y arbitraje, pero la cuestión sustantiva realmente tuvo muy pocas reformas. En el 2012 ya viene una reforma importante, pero del 2019 para acá, Muchas. muchas reformas, tanto en el procedimiento como ya también en la parte sustantiva. A ver, vamos a hacer un poquito de historia sobre cómo nace regularizar desde el punto de vista laboral. Si nos vamos a siglos atrás, era pues en la época a lo mejor del feudo, lo que hacía lo que decía el patrón, lo que decía se hacía, ¿no? Sí, no había una relación laboral, Una relación laboral. inclusive hasta una esclavitud, ¿no? Podríamos que existía. Y corrígeme si me equivoco, entiendo que mucho viene desde la Revolución Francesa, que empiezan al rato a moverse y a provocar que haya hasta más tarde los sindicatos, cuando empieza la fuerza laboral a buscar defender sus derechos. Es correcto. Sí, porque en la Revolución Francesa ya pues viene un poco la industrialización que empieza a desplazar a algunos trabajadores, aunque se crean otros empleos. Pero bueno, ahí es donde se empieza a voltear un poquito hacia los trabajadores y sus derechos. ¿Qué tanto es? Hace poco escuchaba a alguien que decía, pues desde la época moderna a la pasada no ha habido mucho cambio, desde ahora es una esclavitud de manera diferente. ¿Crees que estamos evolucionando en el trato y la relación patrón-empleado comparado con algunos años atrás? ¿O todavía hay mucha área de oportunidad en cómo hacer, por los dos lados, no solo en contra del empleado, sino también en contra del patrón, cómo hacer que la relación sea más sana, más fructífera en una economía? ¿Estaremos evolucionando a hacerlo mejor o todavía hay muchos vicios que no hemos querido atender en el camino? Hay muchas áreas de oportunidad, yo creo. Desafortunadamente, bueno, sí, sí, sin duda la pregunta específica, sí creo que hemos avanzado, hemos evolucionado, sí. Desafortunadamente, al menos desde mi punto de vista, y no sé si en México sea una cuestión cultural o probablemente en América Latina, pero deja tú a un patrón que haga lo que quiera y va a abusar totalmente del trabajador. Pero deja a un trabajador que haga totalmente lo que quiera y va a abusar totalmente del patrón. O sea, ese equilibrio que buscan justamente las normas laborales, no se ha logrado a pesar del tiempo que hemos pasado por esa circunstancia de que, repito, probablemente sea una cuestión de América Latina porque pareciera que, por ejemplo, en Europa no es tan así, en otros lugares no es tan así, pero al menos en lo que nosotros vivimos, los abusos existen y basta que des un poco de libertad a cualquiera de los dos, trabajador o patrón, para que busque cómo sacar beneficio del otro. Eso sí existe aquí. ¿Qué consideras que hace que en la cultura de Latinoamérica tengamos más desafíos al respecto que a lo mejor en otros países? Pues yo creo que tiene que ver un poco con la poca confianza que tenemos en las personas. ¿Ok? eh, históricamente, pues la conquista, que, bueno, la conquista, pero ya desde antes, ¿no? O sea, ya había un poder, y ya había que los sacrificios, o sea, pero la confianza, porque en nuestra historia ahí está escrita de traiciones. O sea, la historia de México, eh, repito, desde la época precolombina, eh, se traicionaban pueblos con pueblos, se unía uno con el otro, llega la conquista y sigue habiendo traiciones y llega eh,
independencia y hay traiciones, llega la revolución y está llena de traiciones. Entonces, no hay confianza y como no hay confianza, la gente siempre busca sacar o buscamos pues sacar el mejor partido. Desde el punto de vista de la ley, ¿construyes reformas hasta que hay consecuencias? ¿O hay reformas o hay leyes que están construidas en la prevención? Eh, mm, creo que las reformas son importantes, las reformas creo que son buenas, la intención es buena. El problema que yo veo en nuestro país es que el, el soporte de la economía del país está en las pequeñas y medianas empresas. Y las pequeñas y medianas empresas, eh, su problema regularmente es económico. Están pensando, están viendo cómo venden, cómo prosperan, pues, para pagar el sueldo de la siguiente quincena, de la siguiente semana. No tienen tanta oportunidad ni de prevenir, no tienen oportunidad de invertir en la prevención, a diferencia de las grandes empresas. Entonces, estas reformas, si bien, repito, son convenientes, ayudan a la clase trabajadora, eh, ponen un esquema más global a nivel mundial. Eh, Uno, somos un país con una producción muy baja, o sea, no somos un país productivo. No somos un país productivo y aumenta las vacaciones, aumenta el aguinaldo, reduce las horas de trabajo, aumenta los días para paternidad, aumenta ahora también los días en caso de luto, aumenta los días ahora el 1 y el 2 de noviembre y el 12 de diciembre. O sea, le estamos quitando a un país que no es productivo, lo estamos haciendo más improductivo. Correcto. ¿Sí? Eh, y yo creo que tarde que temprano estas reformas le pueden pegar a las empresas medianas y pequeñas, pues porque de por sí estás pensando cómo pagar la siguiente semana, cómo pagar la siguiente quincena, y además te suben y te suben y te quitan horas de trabajo. Si la solución fuera, es que si reducimos la jornada laboral va a haber más producción, bueno, sería una maravilla, pero no es mágico. O sea, el poder ser productivos tiene que ver con otro tipo de cuestiones, igual, a lo mejor también culturales, con otro tipo de cosas que no tienen que ver justamente con el tiempo laboral. Entonces, ¿qué creo que va a pasar? Pues que desafortunadamente algunas empresas pues empezarán a ver que no es negocio, empezarán a cerrar, etcétera. Ojalá y no, ojalá y esté equivocado, pero estas reformas y sobre todo tan juntas, tan de repente, tantos años que no hubo reformas o hubo reformas nada más en algunas pequeñas cosas o en el procedimiento, ahora vienen a pegar de manera muy dura a las pequeñas y medianas empresas. Y a mí me preocupa un poco que llevamos varios años con un estancamiento económico, en crecimiento como país, y que sea este momento con poco crecimiento económico cuando quieren poner este tipo de regulaciones. Probablemente, como dices, no es que estén mal, pero no sé si sea el momento adecuado y no estén midiendo las consecuencias económicas. En ese tema, quienes deciden en nuestro país qué reformar en la ley, es, ¿qué hace falta para tener esa conexión o cómo hacer ese balance? Si por un lado, desde la perspectiva económica, necesito hacerme más productivo para que crezca, pero por el otro lado, tengo que cuidar el balance en la buena relación entre patrón y empleado. ¿Cómo se toman mejores decisiones? ¿Cómo funcionaría mejor el momento adecuado, las personas que deben de involucrarse, el tiempo que se tiene que estudiar? Imagínate, Carlos, que en tus manos estuviera reformar esto. ¿De qué equipo te harías? ¿Cómo lo harías? Pues creo que lo primero es la comunicación y realmente escuchar pues, tanto a las empresas como a eh, los trabajadores realmente representados. Eh, en nuestro país, el sindicalismo realmente es bajo. Me refiero a que no llega ni al 20% y casi ni al 15%, pero bueno, diría el 20%, las empresas que tienen sindicato en México. ¿Qué sí tiene sindicato? Las grandes empresas, porque los sindicatos les interesan las grandes empresas, pero bueno, lo mismo.
el PIB se soporta con las medianas y las pequeñas empresas y esas no tienen sindicatos, no están representadas en los sectores laborales, no están representados en el Infonavit, en donde hay una representación tripartita, gobierno, empresarios y trabajadores. Esos trabajadores regularmente no están representados. ¿Qué obligó un poco también a estas reformas? El TEMEC, ¿sí? Porque la presión de Estados Unidos de eh, tener un sindicalismo más real, que bueno, no se ha conseguido, al menos desde mi punto de vista, tener salarios más, más adecuados a la competencia con Estados Unidos, lo que nunca vamos a llegar a eso, ¿verdad? La hora de trabajo en Estados Unidos creo que es superior a un día de salario mínimo en México, ¿no? Entonces, pero Estados Unidos dice, oye, si aquí producir me cuesta tanto la mano de obra, ¿por qué en México está tan barata? ¿Y por qué voltea? Pues por lo mismo voltean las empresas a nuestro país para producir aquí y dejar de producir en Estados Unidos, ¿no? Entonces, de alguna manera el TEMEC dice, oye, quiero también equilibrar esa parte, ¿no? Empuja un poco a estas reformas, entre otras, ¿no? O sea, también la cuestión sindical y etcétera, ¿no? En Estados Unidos el sindicalismo también es bastante más fuerte que en nuestro país, pero bueno, se conjuntaron el nuevo gobierno, o sea, el gobierno actual, el TEMEC, eh, todo eso creo que vino en conjunto a empujar estas reformas. Ya estamos en el barco. Finalmente las circunstancias no sé si sean el tiempo ideal ni las condiciones adecuadas para implementar estas reformas. ¿Qué recomendaciones tú das como abogado a las empresas, a las pymes, para prepararse a esto que viene? Yo, y en el despacho lo estamos tratando de hacer, estamos buscando que prevengan las empresas, así sean pequeñas y medianas, que distraigan un poquito de su dinero para pagar una prevención, porque al final es menos costoso que la corrección. Eh, lo hemos platicado tú y yo, la mayor parte de nuestro trabajo viene con la corrección, o sea, cuando ya tienen un juicio, ¿sí? Pero llegan al juicio muchas empresas y llegan al juicio sin contratos, sin recibos, inclusive muchas veces sin tener dada de alta a la gente en el seguro social. O sea, llegan con muchas deficiencias, inclusive en el cumplimiento de las normas laborales y en la documentación que obliga a tener la Ley Federal del Trabajo. Entonces yo digo, es más fácil prevenir, es más fácil contratar a un abogado que te vea tu documentación, qué tipo de contrato es el correcto. Por ejemplo, en esto de la contratación, eh, todavía ves cantidad de empresas que utilizan un contrato por tiempo determinado, ¿sí? Pensando que, no, es que ya acabó el contrato después de 2 años o 3 meses, 6 meses, ya acabó el contrato. La ley hoy da dos contratos muy convenientes, contrato a prueba, contrato de capacitación inicial, que te permite probar a los trabajadores, te permite ver su desempeño, ver si es lo que necesita, pero la gente no lo sabe, los empresarios no lo saben, ni tienen obligación de saberlo. ¿Quién sí lo debe saber? Pues el abogado laboral, ¿sí? Pero no lo saben. Entonces, oye, no, pero es que si lo hice por tiempo determinado, pues sí, pero este contrato no aplica, ni nunca ha aplicado. Ha, ha funcionado, pero no aplica. Entonces, ese tipo de asesoría es la que requieren los empresarios y creo que al final les sale más barato que llegar a juicios, llegar a inspecciones, llegar a multas, que por no tener la documentación o no cumplir con las normas laborales, al final les sale mucho más costoso. Tu negocio funciona, pero hay ineficiencias ocultas en tus procesos. Prosit te ayuda a desenterrarlas. Facilitamos que tu equipo y tus líderes se apropien de la optimización creando un sistema robusto y transparente. Con nuestra guía y la plataforma de gestión, cualquier ineficiencia se convierte en una oportunidad de crecimiento. Es control, colaboración y resultados garantizados. Agenda tu diagnóstico al 442-346-4808. Construye un equipo imparable con procesos perfectos. Siempre la corrección, ya cuando tienes la bomba encima te va a explotar, va a salir más caro que la prevención. ¿Y qué argumentos? A ver, a lo mejor me meto un poco en tu negocio, en cómo lo haces para venderlo, ¿no?
Pero ¿qué manejo de objeciones tienes o qué objeciones comunes te encuentras cuando el empresario, el dueño de una pyme, no encuentra valioso invertir en esto? ¿Qué argumentos dan? ¿Cómo los debates? Aunque parecieran cosas muy lógicas para ti, para mí ahorita, ¿qué te encuentras allá afuera? ¿Qué hay rechazo o está habiendo apertura ante todo lo que está sucediendo ahorita? Quizá haya un poco más de apertura, pero regularmente es el tema económico, ¿no? O sea, nosotros vivimos de esto y bueno, pues cobras por revisar la documentación, por saber qué contrato es el que conviene que apliquen en las empresas y bueno, cobras por todo eso. Es muy curioso, pero bueno, creo que nos pasa a todos los abogados y en todas las materias, pero te hablan por teléfono y, oye, abogado, es que mira, contraté un trabajador y este contrato, y quieren que en una asesoría telefónica nada más les resuelvas todo el tema, cuando, oye, mándame un contrato, oye, ese contrato, o sea, lleva muchos años de estudio, lleva muchas horas de leer la ley, la jurisprudencia, actualizarte, cursos, todo, y te lo, mándamelo, y yo ya, oye, tiene un costo, oye, pero ¿por qué si ya lo tienes, no? O sea, todo ese tipo de cosas, pero regularmente es un tema económico. Creo, bueno, creo que también en cuestión cultural, la prevención para nosotros no es lo más importante. No prevenimos en nada, o sea, en nada. Eh, pues el tema laboral no es la excepción, pero ahora con tantos cambios, con tanta plática, con tanta información que las autoridades laborales están poniendo en los medios, pero sobre todo al trabajador, aunque también hay mucho para la empresa, pues los empresarios están volteando a asesorarse un poquito más, pero te topas con que, bueno, esto cuesta, ya sea por evento, ya sea por una iguala, lo que sea, y es bueno, gracias, y se avientan. Lo hemos visto, llegan a los juzgados los empresarios, a juzgado a llevar a cabo la audiencia. ¿Quién es usted? Yo soy el dueño de la empresa. ¿Y no trae abogado? No, 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 pues es que yo no lo despedí. O sea, se pretenden litigar en un juicio. Obvio, el resultado para ellos es desastroso. Así es. Y se acaban empresas en un juicio mal llevado, en un juicio mal asesorado, pueden quebrar empresas, porque estamos hablando de pequeñas y medianas empresas en el mundo de la construcción. Hay muchos casos en donde al dueño de 2, 3 retroexcavadoras lo agarran con un juicio y ¿qué crees? Les embargan las 3 retroexcavadoras. Acabó Y el se le negocio. acaba la empresa. Totalmente. Pues ya lo escucharon. Sale mucho más caro no invertir en esto. La prevención es la clave para lo que vamos a enfrentar ahorita. Ahora, no, insisto, no queremos decirlo ni Carlos ni yo en un tono de terror, ni que nos dé miedo, sino de prepararnos a que eso viene. Y quiero pensar que también incluso estos cambios, aunque pudiera ser que las circunstancias económicas y la presión internacional nos pongan en condiciones que no sean tan favorables o no debería ser tan acelerado, tan rápido, no lo sé. Pero de todos modos parece que a nivel mundial vamos hacia allá, ¿no? O sea, esto de alguna forma estamos buscando que sea más justo en el balance. Estos cambios, Carlos, que estás viendo ahorita que están sucediendo, ¿son más a favor del colaborador, del empleado, o hay un balance también con respecto al dueño? Creo que son un poco más a favor del trabajador, pero con la reforma al procedimiento sí se equilibra un poco más el tema de prueba, por ejemplo, las empresas que ahora tienen cámaras, ¿no? Por ejemplo, eso es algo que sucede muchísimo. Antes un trabajador nada más decía, me despiden y ya se le cree. Pero bueno, y antes me refiero a las juntas de conciliación y arbitraje y al nuevo procedimiento que ya es en juzgados laborales. Las juntas de conciliación y arbitraje no te admitían eh, un mensaje de WhatsApp, un video, un audio, no te lo admitían porque efectivamente en la ley, pues no venían como pruebas ni sabían cómo desahogarlas, ¿no? Ok. En la actualidad ya vienen y ya se abrió un abanico muy grande a todo lo que sea tecnología, ya puede integrarse como prueba. Entonces, un trabajador ya me despiden y bueno, tú como patrón tenías la obligación de acreditar la inexistencia de ese despido. Ha habido históricamente muchas defensas, que el abandono de trabajo, que él se fue,
que dejó de trabajar, que lo último, en los últimos años, que negar el despido y ofrecer el trabajo, pues esa era la solución para todos. Pero en la actualidad, en los nuevos juzgados laborales, el patrón tiene que acreditar que no existió el despido. No el trabajador tiene que acreditar el despido. El patrón tiene que acreditar que no existió el despido y cómo acreditas un hecho negativo realmente es complicado. Pero en muchos casos, los trabajadores dicen, es que entré a la oficina del dueño, ¿no? Y siempre el dueño, buscan al dueño, aunque haya entrado con su jefe, lo que sea, y, y me despidió. Pero están las cámaras donde la oficina del dueño, a la hora que él dice, nunca entró nadie. Y el trabajador de su lugar de trabajo se paró y se fue a la puerta. Todo eso ahora sirve, todo eso ahora es válido, se puede ofrecer y lo admiten. Y esa parte procesal, desde mi punto de vista, se ha equilibrado un poco más y ayuda un poco más. No obstante, sin duda, la balanza sigue estando un poco más a favor de los trabajadores y lo vemos. O sea, el 95% de las sentencias a nivel nacional vienen condenando a las empresas por muchas razones. Por muchas razones, también habemos abogados bueno, ahí sí me excluyo un poco porque sí lo estudio al menos y trato de, pero que todavía no conocen el nuevo procedimiento, las nuevas normas, o siguen, niego el despido oficial del trabajo y ofrezco el trabajo, o sea, siguen ocupando figuras que se ocupaban anteriormente que en la actualidad ya no valen, ¿no? No son actuales. Entonces, todo eso, sí hay una balanza un poco más a favor del trabajador, pero creo que en la cuestión procesal al menos se ha buscado un equilibrio. Sobre eso me gustaría, Carlos, darle un doble clic a esto que acabas de decir. Cuando hablamos de despido injustificado, que siempre ha sido quién tiene la razón en esto. Por ejemplo, a mí que me toca estar del lado del dueño en muchas de las ocasiones, es a pesar de que se capacita, se prepara, se busca darle los mejores recursos y condiciones cuando eso sucede, a un empleado que ya por actitud no hace ni cumple su desempeño o no está llegando a los resultados, a los objetivos que se pidió, y luego prefieren las empresas mantener un empleado con un desempeño mediocre por el costo o el miedo al despido, que pueda convertirse en un despido injustificado. ¿Qué hay de mito en esto o qué hay de lo que realmente desde la prevención podemos hacer que cuando, a ver, si ya no quieres trabajar aquí, si esto ya no está dando resultados, si tú no estás llegando a los objetivos, tal vez hasta eres más feliz en otra empresa que aquí? Y se ha hecho todo lo posible para que se rescate a ese empleado, hablando de que no hay un tema de abuso sobre el empleado. ¿Se puede provocar un despido justificado, lograr algo cuando el problema es el desempeño o la ley busca otro tipo de factores para buscar el despido justificado? Las causales de rescisión de contrato o despido justificado, que la ley ahí, eh, los términos los ocupa casi de manera igual, son muy limitadas. ¿Sí? El desempeño no es, salvo casos muy excepcionales, un vendedor, pero salvo casos muy excepcionales, el desempeño no es una causal como tal. ¿Sí? Okay. No obstante, no, por ejemplo, dentro de la misma prevención, nosotros buscamos que el empresario, bueno, ya sabes que tienes trabajadores, ¿por qué no buscas una partida para cuando tengas un conflicto, en lugar de sacar de tu bolsa, sacas de esa partida porque tiene un costo? O sea, el despedir un trabajador que no tiene una causal o no incurrió en una causal como tal en la ley, es muy complicado, pero sale más caro dejarlo adentro de la empresa. O sea, yo soy de la idea y siempre lo he dicho, si ya no estás de acuerdo con su trabajo, si ya no te gusta su trabajo, si ya consideras que su trabajo es más perjudicial, no te detengas por el costo laboral, ¿sí? Porque te va a hacer más daño adentro que afuera. Y digo, el famoso ejemplo de la manzana podrida, la manzana podrida pudre a las demás, no las buenas mejoran a la podrida, ¿no? Entonces, ya no te funciona, adiós. Oye, es que no tengo una causal y se le estoy buscando. Es que mientras más tiempo lo tengas ahí, creo que te puede perjudicar más a ti como empresa.
el tema laboral, el costo laboral tiene una cuantificación que se puede hacer muy, muy sencilla. Básicamente 3 meses, prima antigüedad, prestaciones, o sea, y para de contar, hasta los 20 días, que no proceden siempre, pero bueno, que todos los contadores lo calculan, pero realmente no hay que calcularlo. Pero tiene un costo, tiene una cuantificación, ¿sí? Y, y el que dejes un trabajador dentro de la empresa que ya no te funciona puede ser infinitamente mucho más caro. Entonces, pero ya hay estrategias que nosotros dentro de la prevención y muchos despachos seguramente ya te recomiendan o recomendamos pues a los empresarios. Haz esto para que si viene el problema, por si viene el juicio, pues tengamos manera de resolverlo. Inclusive ya con juicios también hay muchas estrategias que pueden servir para poder afrontarlos, ¿no? Fíjate que hay algo en el tema de la aplicación de la ley, que creo que hay mucho todavía que trabajar en nuestro país y tiene que ver con el Estado de Derecho. Si la gente que quiere actuar mal, porque pues por más que hagas reformas, la gente es muy hábil para encontrarle el hueco a todo, ¿no? Entonces, si yo quiero actuar mal, si sé que finalmente después va a haber una consecuencia para pagar mi daño, la gente puede pensárselo 2, 3 veces. Y así seguramente podríamos bajar temas de inseguridad y darle más tranquilidad a la gente. Y así ahorita que estamos hablando del tema laboral, podría pasar que se pueda sanar mejor la relación entre el patrón y el empleado cuando sabes que actuar mal, con dolo, hay consecuencias. Pensando en ese sentido, te decías algo muy cierto. Si al patrón le dejan hacer lo que quiera, va a abusar. Si al empleado lo dejan hacer lo que quiera, va a abusar. Entonces, hay manera de saber, eh, pues esa empleada tiene esa empresa tiene una mala reputación porque el patrón está abusando. O ese empleado ya nomás está brincando y dañando las empresas y cada vez que se emplea es buscar cómo dañar a las empresas. Hay manera de saber a quiénes están catalogados en eso como para decir, no te metas ahí. Mm. Hay algunos medidores, algunos, eh, no sé cómo llamarlos, que sí ayudan, pero eh, puedes caer inclusive en cuestiones de discriminación, porque a decir, esa empresa es mala por esto, o sea, por ejemplo, en la cuestión fiscal, pues y vemos que hay empresas catalogadas de si están metidas con temas de lavado de dinero, si esto, si lo otro, etcétera. Pero en materia laboral como tal no lo hay, pero aparte podríamos caer en eso, porque tampoco quiere decir que porque una vez lo hagan, mira, la empresa o las empresas jamás corren a sus mejores trabajadores, Claro. ni los trabajadores dejan el mejor empleo, ¿sí? ¿Qué pasa? O sea, el trabajador ya no está a gusto o la empresa ya no está a gusto, alguien ya no está a gusto y entonces tiene que salir, ¿sí? No conviene. Hay trabajadores que duran años en las empresas. No me gustaría contar los casos específicos, pero hay empresas que tienen trabajadores 20, 30 años. Y bueno, yo digo, oye, una persona que ha llegado 30 años de tu vida, bueno, o sea, premiala, hazle todo, pero hay empresas que buscan cómo le encuentran a ver si la causal para sin nada. ¿Por qué? Porque la prima de antigüedad ya es muy cara, porque hay que darle los 3 meses, porque si me condenan a los 20 días, oye, o sea, tiene 20 años dedicado a trabajar dentro de la empresa. Claro. No lo puedes correr y buscar correrlo con una patada, ¿no? O sea, Sí, y buscaba en mi pregunta si había una fuente oficial, ¿no? no. Como bien decías ahorita, por ejemplo, alguien que no paga va a ir al buró de crédito y es una fuente oficial. Alguien que no paga impuestos va a entrar a la lista Sí, negra, sí, legal oficial, ¿no? Pero alguien que laboralmente, tanto patrón como dueño, como empleado, perdón, incumple o daña o es tóxico en esa relación, pues nos hace falta esa sí, fuente no, no oficial. existe. Interesante. En algún tiempo, por ejemplo, nos podíamos enterar de un trabajador que demandaba constantemente, ¿no? Eh, ya es muy difícil.
entre las empresas de repente le llaman listas negras, no que sea legal, pero que existe, en donde se comparten información justamente de los trabajadores que están demandando. Eh, eh, pero gente que se dedica a demandar, o sea, porque también hay un negocio en todo esto, negocios de los despachos y negocios de trabajadores, donde lo único que buscan es entrar, conseguir algún documento, conseguir la inscripción en el Seguro Social para demandar, sacarle dinero a esa empresa y ya están al día siguiente en otra. Entonces, digo, o sea, pero no hay una boletín oficial o algún dato que te pudiera decir, ¿son estos? No, no existe. Y ese momento hablabas de la importancia de saber escuchar. Yo te preguntaba cómo lo podríamos hacer mejor. Foros que nos permita acercarnos a ambos lados, escuchar a los sindicatos, escuchar también a las cámaras. Yo creo que es interesante que nos animemos a participar más, ¿no? Si eres dueño de una empresa, pues asóciate a cámaras donde tu voz pueda ser escuchada, porque como pyme solito, pues nadie te va a voltear a ver. Y no sé si pudiéramos mejorar la representación sindical en nuestro país, también puede ser un foro donde el empleado pueda hacer valer su voz, ¿no? ¿Qué invitarías a hacer? ¿Por dónde podemos dar los siguientes pasos, Carlos, de si yo quisiera participar más en esto? Fíjate que en Querétaro, en específico, hay muchísimas pláticas que organiza la Secretaría del Trabajo, tanto para empresarios como para trabajadores. Y aquí en Querétaro, la Secretaría del Trabajo busca unir mucho a gobierno, empresarios y sindicatos. Ok. Sí, y constantemente están foros, pláticas. em, no estoy tan seguro en otros estados, ni a nivel federal, pero Querétaro sí tiene esa parte. Efectivamente, falta mucha participación. Pero la participación, podríamos pensar a veces que es apatía, pero lo que decíamos hace rato, o sea, ¿qué va a hacer el mediano o el pequeño empresario? ¿Se va al foro que va o está trabajando para pagar la nómina mañana? No, o sea, dice, no, que no quisiera ir al foro, a lo mejor sí quiere, No ¿no? tiene tiempo. Pero no tiene oportunidad, no tiene Sí. tiempo, o sea, está en otras cosas que para él pues son más importantes. Ese es el gran desafío para la participación ciudadana y en general, ¿no? A veces no es apatía. Bueno, quisiera cerrar con tu opinión, Carlos. ¿Qué viene para el Poder Judicial en nuestro país? Ay, pues yo espero que sea positivo lo que pasó. No me gusta, no estoy de acuerdo con la forma en que se eligieron a los nuevos magistrados y jueces. Eh, para mí siempre hubiera sido mucho mejor la carrera judicial y llegó mucha gente que no trae carrera judicial. Ya no hablemos de las historias de horror que llegamos a escuchar, pero ojalá y la gente llegue y haga su trabajo, ¿no? Claro, está el juez, pero tiene una serie ya están los magistrados y tiene una serie de trabajadores que muchos de ellos pues se quedarán y otros seguramente se irán y traerán nueva gente. Pero bueno, el poder Judicial se enfrenta con un rezago impresionante que tendrán que ver cómo resolverlo y esperemos que pues cumplan con su trabajo. No, es difícil, es Sí. difícil por la forma en que llegamos, pero o en que llegaron magistrados y jueces. eh, claro, cada quien tiene su opinión de quién era mejor y quién peor. Para mí, pues al menos en el área laboral donde tengo pues más conocimiento de la gente que llegó, créeme que no creo que llegaron los mejores, pero con esos habrá que trabajar, habrá que buscar la legalidad y nosotros tendremos que exigir que cumplan con su trabajo. Creo que lo que nos queda, como dices, Carlos, es animarnos a participar más. Yo sé que desde las pymes es la falta de tiempo para poder participar en los foros como este que me parece fabuloso que hace la Secretaría del Trabajo, pero si hubiera más personas, porque yo sigo creyendo, y hace poco grabé un episodio con la presidenta de Paseo del Alto, donde hablábamos de eso, somos más los buenos, lo que hace falta es que tengamos tiempo los buenos de participar. Yo creo que existe voluntad en la mayoría, lo que no hay es disposición. Y lo que hoy tenemos que romper es eso, que tengamos voluntad y disposición de participar, porque son pocos los que están dirigiendo las decisiones de este país y hoy ya nos está afectando en el día a día.
si nosotros no le dedicamos tiempo a esto, nos va A a ver, quedar, ¿no? fíjate que partiendo de los datos que han compartido los medios, no, honestamente no es algo que yo haya revisado a detalle, si es cierto o no, pero al parecer la gente que fue a votar justo ahora con el tema del Poder Judicial fueron más los que anularon su voto que lo que realmente tuvieron de votos los que ganaron. O sea, yo digo, bueno, si fueron, si ya estaban ahí, pues hubieran votado por alguien. Igual y subiría el número de votos de los que ganaron, pero igual y si anularon es que no estaban de acuerdo. Es que yo no estoy de acuerdo con el sistema. Es que ya no importa si estás o no de acuerdo. Ya estamos en el sistema. Ya está así. Entonces, si esos hubieran votado, creo que otra historia. Ah, no, es que ya está todo arreglado. Yo no lo creo así como tal, pero parece que hubo 7,5 millones de votos anulados y los que ganaron con menos de 5 millones o a pasaditos de 5 millones de votos. Y dices, bueno, y si esos 7,5 millones hubieran votado, quizás estaríamos hablando de otra cosa, pero así fue, así fue, y ya los jueces y magistrados que llegaron, ya llegaron y ahí van a estar. Pues ahora hay que participar. Yo creo que eso es lo que nos queda y aprovechar estos foros. La asesoría, invertir en estos temas en cuestión laboral es fundamental porque no veamos esto como un ataque hacia nosotros, lo veamos más bien como una oportunidad de nosotros de profesionalizar nuestros negocios y que si estamos participando hagamos que el balance se mantenga justo. Eso es lo que nos queda. No sé si estés de acuerdo, Carlos. Totalmente de acuerdo, mi estimado Freddy. Mi buen Carlos, pues para ir cerrando, quisiera primero agradecerte que has estado aquí con nosotros. Siempre muy valioso platicar contigo sobre todo esto que son temas que tenemos que estar actualizados y a lo mejor sobre todo bien asesorados. Como bien decías, el dueño no tiene que saber todo lo que está sucediendo, pero lo que necesitamos es ese asesor que nos pueda guiar como tú lo haces. Y quisiera cerrar preguntándote, ¿algún libro, Carlos, que tú nos quieras recomendar? Esos libros que impactaron en tu vida o algún libro que consideras que debemos de leer todos. Fíjate que el libro que más me ha impactado es Ben-Hur. Eh, Me encantó ese libro, ya tiene muchos años que lo leí, pero sigue siendo como mi libro que más me haya impactado, me ha gustado, comprendió muy bien ese libro, Ben-Hur. Buena recomendación. ¿Qué es éxito para ti, Carlos? Éxito, pues el buscar, o más bien el lograr el equilibrio entre lo que piensas, lo que haces, lo que quieres. Y sí creo que tiene que ver también con llegar a un estado de felicidad, plenitud, paz, tranquilidad. De acuerdo, muy buena definición. Y un legado, el legado que tú estás trabajando, ¿qué te gustaría dejar cuando tú ya no estés aquí, Carlos? Y pienso en legado e inmediatamente mi mente va a mis hijos y, y lo único que me gustaría dejarles es seguridad en ellos mismos, que realmente pues un niño nace y pues depende muchos, pero muchos años de uno, pero creo que los padres debemos abocarnos, debemos enfocarnos en darles seguridad para que hagan, muchas veces no nos gustará lo que hagan, ¿no? Pero lo importante es que ellos estén seguros y, y que sea lo que ellos quieran hacer, ¿no? Sí. Eh, lo resumiría en seguridad, yo digo a mis hijos, pero ojalá y podamos dar seguridad a la gente de nuestro entorno. Más gente, que impacte más vidas. Ha sido un gusto estar aquí contigo, Carlos. Gracias. Gracias a ti, mi estimado Fray, gracias por la invitación, gracias por este foro que ayuda, me imagino, a tantos empresarios. Por cierto, si quiere alguien contactarte, ¿cómo te encontramos? Bueno, si quieren marcarme a mi teléfono, soy Carlos Dávalos, 442-125-5055. Y también mi correo electrónico cdavalos@clilegal.mx. CLI es de Consultoría Laboral Integral, clilegal.mx. Buenísimo. Pues ahí están los datos para que asegúrate de estar con los mejores y nos vemos nosotros para el siguiente episodio
participemos, como lo hemos platicado el día de hoy. Necesitamos que tu tiempo como ciudadano, como empresario, como empleado, haga que tu voz haga que tengamos un mejor mundo. Y claro que sí podemos lucharlo, porque aunque haya siempre cosas en contra, de nosotros depende que vivamos un poco mejor esta vida. Gracias, nos vemos en el próximo episodio. No te pierdas Wisdom Podcast.